Oremos. Espíritu Santo, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas del Hijo a la gloria del Padre. Amén. Amén. Daniel, adelante. Gracias. Muy bien, pues vamos a leer juntos, yo creo, el Salmo 68. Tenía pensado leerlo por partes, pero creo que así va a ser mejor y más, vamos a tener una visión un poco más amplia de la lectura que vamos a tener hoy, de lo que la palabra de Dios nos dice en este texto. Así que vamos a leer Salmo 68, todo completo. Y dice así la palabra de Dios: el Dios del Sinaí, del santuario, al músico principal, Salmo de David, cántico. Que se levante Dios y sean esparcidos sus enemigos, que huyan de su presencia los que lo aborrecen. Como es lanzado el humo, los disiparás. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Su nombre es el Señor. Alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra árida. Cuando tú, Dios, saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló y destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, Dios, has provisto para el pobre. El Señor daba la palabra. Multitud de mujeres anunciaba las buenas noticias. Huyeron reyes de ejércitos, y las mujeres que se quedaban en casa repartían los despojos. Hasta los que os quedasteis recostados entre los rebaños, recibiréis alas de paloma cubiertas de plata, con sus plumas recubiertas de oro fino. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiera nevado en el monte Salmón. Muy altos son los montes de Basán, altas son sus cimas. ¿Por qué miráis con hostilidad, montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, tomaste cautivos, recibiste tributos de los seres humanos, incluso de la gente rebelde, para que habite entre ellos el Señor Dios. Bendito sea el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Del Señor es librar de la muerte. Ciertamente, Dios erguirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá con la sangre de tus enemigos, y con ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores van delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín a la cabeza de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, Dios, lo que has hecho para nosotros. Por causa de tu templo, en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. Él hará oír su voz, su poderosa voz. Atribuid el poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo.
Bendito sea Dios. Este texto, curiosamente, en esta mañana es más pertinente que cualquier otro día. Ya sabéis que aquí en Andalucía estamos de elecciones y precisamente lo que vemos es esa búsqueda del poder, ¿no?, que vemos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y cuando vemos, ¿no?, en nuestras televisiones cómo los seres humanos buscamos el poder, cómo se pelean políticos, ¿no?, de cualquier tipo de color, claro, nos da cierta vergüenza, ¿no? Nos reímos un poco de todo lo que dicen con tal, ¿no?, de poder acceder al poder y lo que necesitan para su propio beneficio, muchos de ellos. Seguramente habrá algunos honestos, ¿no? No lo descartamos, pero claro, lo que vemos claramente y la figura, la imagen que dibuja nuestra política actual, ¿no?, y como creo que siempre ha pasado, es de este asco un poco, ¿no?, que nos da esta búsqueda ansiosa del poder a cualquier coste, ¿no? Y en cierta forma es una expresión gráfica y muy clara cuando lo vemos en la tele, pero también nosotros, ¿no? No estamos muy distintos a estas personas. Realmente de ahí reside un poco la gloria de la democracia, ¿no? Decía Chesterton que hay algo tremendamente cristiano en ello, ¿no? En no buscar solamente la voz de los poderosos, sino entre todos poder tener un equilibrio, ¿no?, en esa búsqueda de poder. Y en cierta forma lo vemos en nuestras relaciones, lo vemos con nuestras familias, lo vemos con nuestros amigos, ¿no? Las cosas que realmente estamos dispuestos por tener gloria, por tener una mirada de aprobación y de poder de los otros, ¿no? Y por eso este salmo, como digo, es muy pertinente, porque este salmo nos exhorta, nos anima y nos dibuja una imagen, ¿no?, como lo hacen también los salmos, para que podamos cantar y exaltar al único que merece realmente nuestra adoración, el único que realmente merece gloria y poder. Cantar y exaltar al Dios que se glorifica en fortalecer y habitar entre los débiles, y que humilla a los que confían en sus propias fuerzas. Y así empieza este salmo, como lo podéis ver ahí, en los primeros versículos. Vemos esta expresión, ¿no?, peculiar, que no se repite en los salmos, pero sí lo vemos en Números 10, ¿no?, cuando Moisés sale del Sinaí, y vemos esa confesión, ¿no?, que se levante Dios, ¿no?, y sean esparcidos sus enemigos. Y vemos claramente en esa exhortación para alabar a Dios o reconocer, ¿no?, quién es Él, dos cuestiones que nos llaman mucho la atención. La primera es que vemos que Dios de Israel, este Dios que nos presenta el Salmo 68, es un Dios temible, que es un guerrero severo para el impío, ¿no? Y por eso él, como nos dice el versículo 2, tiene que salir huyendo delante de él, ¿no? Esta es la imagen con la que inicia, pero luego lo vemos en el versículo 5 y 6 y nos sorprende que este Dios temible y guerrero, para el justo, para el vulnerable, ese mismo Dios de Israel, es un padre que adopta a los huérfanos y defiende a sus madres. Esta idea de Dios como alguien que, ¿no?, adopta a los huérfanos o los cuida, ¿no?, es tremendamente particular para esta época, una época en la que ser huérfano, ¿no?, era quedarte realmente sin las posibilidades de tener un sustento estable, ¿no? Y por supuesto, cuando el salmista ve a estos huérfanos, también piensa en estas madres, ¿no?, que también quedan vulneradas, en situación de vulnerabilidad, y que quién se acordará de ellas, ¿no? Y precisamente es este Dios de Israel, ¿no? Y por eso mismo nos dice que mientras que el impío tiene que huir delante de Dios, ¿qué es lo que hace el justo? El justo se queda allí, ¿no?, en su presencia, se goza, hay alegría delante de este mismo Dios. El glorioso contraste del Dios de la Biblia que vemos aquí es algo que creo que hemos ido meditando también con los textos que hemos leído en esta mañana, ¿no? Es un Dios que cabalga sobre los cielos, ¿no?, una imagen de gloria que particularmente y curiosamente no es propia solamente del pueblo judío, también las naciones paganas que adoraban a Baal utilizaban este término para adorar a Baal, ¿no? Pero el salmista roba ese término y dice que el que realmente cabalga sobre los cielos es el Dios de Israel, ¿no? Pero este Dios tan grande, este Dios inmenso, poderoso, ¿no?, que gobierna las naciones y todo lo que hay, no se queda allá arriba. No está allá arriba y tenemos que adivinar un poco qué será de nosotros, ¿no?, de este Dios, sino que es un Dios que desciende
y pone su mirada en este mundo. Pone su mirada sobre huérfanos y viudas. Es un Dios que se preocupa por lo que sucede en tu vida y en la mía. Y en ello reside su gloria. En ello reside su gloria, ¿no? Como leíamos hace poco en nuestra casa el Salmo 8, ¿no? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, dice el salmista, ¿no? Y ese es el asombro también de este salmista, que se da cuenta de que este Dios que cabalga sobre los cielos tiene cuidado de su creación, tiene cuidado de su pueblo. Y como digo, en ello también reside esa gloria. Y es así como vamos a ir viendo en este salmo, ¿no? Como esta imagen del Dios de los cielos, que cuida de su pueblo, que reina con justicia, se hace cada vez más clara, ¿no? Por eso para ti en esta mañana, no sé cómo vienes hoy, no sé cuál es tu relación con Dios ahora mismo, pero a lo mejor te pasa como a mí, que sientes muchas veces que Dios está lejos, que te sabes todos los atributos de Dios, que sabes quién es Él, lo recitamos, lo hablamos, pero en tu espíritu lo sientes lejos. Es como una voz lejana, es como alguien que admiras, pero que realmente sientes que no está cerca de ti. Mi oración ha sido esta mañana que hoy tú puedas sentir a Dios cerca, a este Dios que cabalga sobre los cielos, yendo contigo, descendiendo por medio de su Espíritu, para que mires a Cristo, aquel que intercede por nosotros, nuestro hermano mayor. Me gusta mucho cómo habla Casiodoro, ¿no? Este senador romano que abandonó la vida pública para dedicarse al ministerio cristiano por completo en el siglo VI, ¿no? Y él dice que este salmo es un salmo espacioso. Y es un salmo que es confuso en muchos sentidos porque parece que está hablando de eventos concretos, pero luego intentas buscar las referencias y no es exactamente ese evento. Entonces, muchos nos hacemos un lío, ¿no? Cuando intentamos buscar las referencias de estos salmos. Pero lo que muchos comentaristas dicen, ¿no? Igual que Casiodoro, es que esto nos está presentando una imagen más amplia de quién es Dios, qué es lo que hace en su pueblo y qué es lo que ha hecho, ¿no? A lo largo de la historia del pueblo de Dios, ¿no? Y decía Casiodoro que este salmo fluye como esos grandes ríos, ¿no? Que llevan una fertilidad más abundante a los campos a medida que se extiende y abarcan cada vez más territorio, más tierra, ¿no? Así que espero que el Señor nos ayude a dar fruto, ¿no? Para ver cómo Él está cerca de su pueblo. Y la forma en la que este salmo nos muestra esta gloria y este poder, al mismo tiempo que esta intimidad del Creador con su creación, es bastante particular y llamativa, ¿no? No sé si a vosotros os gusta la montaña, sé que a muchos de vosotros, algunos, os gusta el senderismo, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer un poco hoy, un poco de senderismo espiritual. Vamos a bajar y subir montañas en este salmo, ¿no? Sabéis que la montaña es este símbolo de poder, ¿no? Y divinidad, ¿no? Aquí en España muchos conocen el Montserrat, ¿no? Este cerro enorme que hay allí en Cataluña, ¿no? Y hay muchas historias, ¿no? Sobre gente que lleva su espiritualidad allí de diversas formas, desde las personas cristianas hasta gente pagana, ¿no? Porque de alguna manera conectamos la montaña, ¿no? La altura, con esa cierta cercanía, ¿no? Y ese asombro que significa conectar con lo divino, en cierta forma. Y precisamente esto es lo que vemos también en el relato bíblico, ¿no? Y lo vemos ahí en el versículo 7 y 8, que de lo que nos está hablando el salmista es de ese Dios que estaba en el Sinaí, ese Dios que aparece a Moisés, ¿no? Y le enseña su temible poder, su santidad. Y dice que en esos pasajes que vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Que descendió, este Dios descendió y estableció su pacto con seres humanos como tú y como yo, y les mostró su ley. Y dice que casi no podían ver, ¿no? Esta gloria y este poder en ese monte. Pero al descender Dios en ese Sinaí, también vemos su generosidad, ¿no? Y aquí es donde ya el texto se explaya en cuanto a la narrativa bíblica, ¿no? Y en el versículo 9 y 10 vemos la generosidad de Dios cuidando al pueblo, descender de esa montaña y también bajar con su lluvia, ¿no? Y vemos en estos versículos 11 y 14 estas formas, ¿no? De hablar de cómo las mujeres anuncian las buenas noticias de este rey que ha vencido y que incluso se reparten los despojos entre los que ni siquiera han ido a la guerra, ¿no?
Y esto nos recuerda, ¿no?, el canto de Débora y Barak, este dúo que celebra, ¿no?, cómo el Señor de los ejércitos está con ellos y los cuida y es el que vence las batallas por ellos, ¿no? Y es ese camino en el que vamos descendiendo del Sinaí, bajando, y la pregunta ahora es, ¿a dónde llevará a su pueblo? Sabemos que Dios está librándoles, se ha revelado quién es, les muestra su gracia, pero ¿en qué lugar establecerás este lugar de adoración definitivo? En donde el Señor hará que Israel sea luz a las naciones y gobierne definitivamente. ¿Dónde elegirías tú poner tu morada? Cuando pensamos en comprar una casa, todos elegiríamos un barrio tranquilo, un barrio rico, si es posible, lejos del ruido. En las ciudades la gente elige las plantas altas, ¿no?, de los rascacielos. Todos elegiríamos lo que vemos ahí en el versículo 15 y 16, ¿no? Todos elegiríamos el monte de Basán. Si en el Sinaí Dios se revela y desciende con su pueblo y les muestra quién es, su poder y su gloria, cuando la Biblia hace referencia al monte Basán, de lo que nos habla es del poder humano, de lo que los humanos miran y ansian. Basán era un monte lleno de tierra volcánica, muy fértil, buen ganado, ¿no? Sabéis que se repite en varios textos esta idea de los toros de Basán. No era una tierra muy buena, ¿no?, para poder establecer tu reino, tu castillo, tu palacio, ¿no? Y así ha sido siempre la cultura de Babel, ¿no? Subir a lo más alto, ¿no?, intentar esa gloria y ese poder, estar lo más cerca del poder y la riqueza y lo más lejos posible de los pobres. En todo caso, que sean los pobres los que nos ayuden a subir realmente, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos en este Dios, ¿no? ¿Qué es lo que vemos cuando Dios habla de Basán? Dice que el monte de Basán tiene envidia, porque Dios no lo ha elegido a este monte. No ha elegido lo que tú y yo elegiríamos para establecer su morada, sino que Dios eligió, en el versículo 16 lo vemos allí, eligió, ¿no?, a Sión. Y vemos como en el 17 y el 18 el Señor nos habla de esta elección que Él hace, ¿no?, de este lugar. Sión no es un monte más alto que Basán, ni siquiera es más alto que Sinaí. Y esto es la imagen que nos crea el salmista, ¿no?, de cómo Dios elige algo que está abajo para ser glorificado, para que nadie se jacte, ¿no? Y ahí es cuando empieza toda esta unión, y él lo recuerda el salmista, ¿no?, cómo Sión y Jerusalén están unidos. David conquistó, como sabéis, la fortaleza de Sión, y a partir de ahí se crea esta narrativa, ¿no?, de que el Señor volverá a su pueblo a Sión, es donde Sión establecerá su gloria, ¿no?, que siempre está hablando del templo de Jerusalén. Y nos dice que Dios subió a ese pequeño monte y en ese lugar establece su santa morada para habitar con su pueblo, recibiendo su gloria y siendo generoso, incluso con los rebeldes, como dice allí, ¿no?, que le pagan tributo. En el Nuevo Testamento descubrimos que la nueva Sión, esa nueva Jerusalén, no es un lugar geográfico, no es un lugar al que tú y yo podamos subir escalando, sino que es un pueblo pequeño como ese monte, un pueblo débil salvado por gracia, que vive para siempre con el Dios que cabalga sobre los cielos. Sión es el pueblo que canta eternamente al Dios que le ha dado salvación por medio de su Hijo Jesús. Y esto, hermanos y hermanas, es un desafío. Es un desafío y un consuelo al mismo tiempo para todos nosotros. Por una parte es un desafío porque nuestro corazón se revela frente a la posibilidad de habitar en Sión y no en Basán. Codiciamos la fuerza y la gloria lejos de Dios. Desde la Torre de Babel hemos querido subir a lo más alto sin Dios. Anhelamos la gloria, la riqueza, la verdad, la belleza, ser igual a Dios, pero sin Él. Y es así como ninguno de nosotros quiere bajar para subir a Sión. Y como sabéis, esto siempre resulta en confusión, dolor y crueldad. Lo vemos en nuestros matrimonios, lo vemos entre nuestros amigos, con nuestra familia, ¿no? Nadie quiere bajarse del burro.
Subimos pisando a los demás y nos damos cuenta que esa fuerza y ese poder se esfuman como el humo, como nos dicen los primeros versículos. Se derrite como la cera delante de Dios cuando ya es demasiado tarde. Y si como yo esto es un desafío para ti, déjame también que te anuncie las buenas noticias de esta mañana. El consuelo, que también nos recuerda este salmo. La buena noticia es que hay uno, que siendo rico, que teniendo a Basán y los montes en su mano, descendió. Se hizo pobres para devolvernos a casa. Hay uno que sí pudo subir a ese monte santo. Hay uno que prefería estar un día en presencia de Dios antes que 1000 fuera de él. Prefirió ser leal al Padre antes que llenarse con la gloria y el poder que este mundo nos ofrece. Y ese es nuestro amado Salvador, Cristo Jesús, la imagen clara del que da fuerza al débil, el Padre de los huérfanos y el defensor de las viudas. Y esta es la misma lectura que hace el apóstol Pablo de este salmo, a la luz de lo que Cristo ha hecho. Lo vemos ahí en Efesios 4, no lo puedo leer yo, de versículos 7 al 10, dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Como muchos de nosotros, el diablo cuando vio la cruz pensó que había cantado victoria, ¿no? Me gusta mucho esta imagen que utiliza Gregorio de Nisa, ¿no? Que la cruz es como ese anzuelo, ¿no? Y Jesús fue puesto y clavado en ese anzuelo. Y la muerte y Satanás picaron el anzuelo, pensando que ahí había muerto el Hijo de Dios. Pero lo que no sabían, lo que no esperaban, era que precisamente picando el anzuelo, Cristo iba a derrotar para siempre a Satanás, al pecado y a la muerte. Y así vemos cómo este bajar es para subir. Hermanos y hermanas, la cabeza que dice ahí el versículo 21, que debería haber sido herida, era la nuestra. Éramos enemigos de Sión, enemigos del Dios del Sinaí. Tu sangre y la mía debería haber sido lamida por los perros, como nos dice el versículo 22. Pero ¿sabéis qué? El pie de Dios no fue el que se llenó de sangre. Fue nuestro pie, nuestros brazos, nuestra cabeza, nuestro cuerpo completo, el que fue rociado de la sangre de Jesús, para que ahora podamos participar de la fiesta y la alegría de estar para siempre en la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, disfrutando del banquete eterno del Rey de Reyes, junto con el resto de su pueblo amado y redimido. ¿Eres consciente de eso esta mañana? ¿Eres consciente realmente del Rey al que adoras? Este Rey que se hizo pobre, creo que vale nuestro voto y nuestras vidas completas. La respuesta a esta gracia, ¿no? Y a esta imagen que nos dibuja el salmista, ¿no? De este Dios poderoso pero a la vez misericordioso, debe resultar en una adoración, ¿no? Que empezamos a leer desde el versículo 24, ¿no? Una expresión de gratitud y de fidelidad frente a las naciones. Es un llamado a todas las tribus, ¿no? No tenemos tiempo hoy para hablarlo, pero es muy bonito, ¿no? Como se refiere a la tribu de Benjamín, a la de Judá, a la de Neftalí, Zabulón, ¿no? Incluso tribus que estaban como al norte, como las primeras que iban a caer si alguien les atacaba, ¿no? Y Dios las protege y les promete, ¿no? Y les da la garantía de que ninguno de ellos se quedará, ¿no? sin poder disfrutar de lo que Dios ha hecho. El reconocimiento del poder de Dios y la petición para que confirme su obra en su pueblo, hermanos y hermanas, es parte de la vida cristiana. Esa es una vida realmente en adoración. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa reconocer el poder de Dios
y pedir que su obra sea confirmada en su pueblo? Pues hermanos y hermanas, no hay nada más contradictorio que un cristiano orgulloso. No hay nada más paradójico que el cristiano que busca el poder a cualquier coste. Esa es la tragedia de muchos de nosotros a veces. Y así lo vemos, ¿no? Dice el 1 Corintios 1, hermanos, fijaos en vosotros mismos, que fuisteis llamados y veréis que no hay muchos sabios según los criterios humanos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Al contrario, Dios escogió lo que el mundo considera locura para avergonzar a los sabios. Y Dios escogió a los que el mundo tiene por débiles para avergonzar a los fuertes. Y Dios escogió lo despreciable del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Pero gracias a Él vosotros estáis en Cristo Jesús, que ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Esto parece un insulto, ¿no? Un poco. Cuando lees estas palabras, ¿no? Dice, ¿qué está queriendo decir aquí Pablo? ¿Era una indirecta, ¿no? ¿Para los corintios o qué? Pero precisamente lo que está expresando aquí es esta realidad, ¿no? De que el pueblo de Dios no ha de avergonzarse por su debilidad, sino que sabe que en esa debilidad es donde la gloria del Cordero brilla, donde realmente el enemigo es debilitado. Dios es el que pelea por ti. Dios es el que esparce al fuerte, al enemigo, por nosotros. Y por eso a Él le damos gloria, realmente. Si crees que no es así, si tú crees que tienes que ayudar a Dios para que Él haga eso, déjame decirte que, aparte de sentirte frustrado, aparte de sentirte agotado, vas a estar lejos de Dios, cada vez más lejos de Él. Si tú estás intentando tomar poder, justicia, gloria por tu propia mano, déjame decirte que eso es cavar tu propia tumba. El que quiera ganar su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Hermanos, Dios se glorifica en tu debilidad. Aquello de lo que tú te avergüenzas, aquello de lo que tú piensas que realmente debes ocultar al mundo y que jamás nadie sepa, el Señor lo utiliza para cambiar tu vida. Tú quieres ponerte en el monte alto, tú quieres prepararte y arreglarte para que los demás vean que realmente eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero hermanos, el camino del Señor es ese peregrinaje, ese camino que nos lleva de la mano, que no entendemos muchas veces, pero que te aseguro, hay gloria al final de él. ¿Y por qué Dani sabe que hay gloria al final de él? Porque el Cristo al que adoramos es un Rey que ha resucitado. Él no te va a dejar solo. Él no te va a abandonar a tu propio carácter, a tu propio vicio, a tu propio pecado que no puedes resolver. Él es el Dios que esparce su lluvia sobre su pueblo generosamente. Y esto es importante, hermanos, porque frente a un mundo que se gloría en los misiles, en el poder y la riqueza a costa de otros, los cristianos se glorían en Cristo solamente. Y esto nos permite, a nuestra iglesia, nuestras comunidades, nos permite ser vulnerables. Si alguna vez cuando confiesas un pecado alguien te dice no me esperaba esto de ti, es que esa persona no entendió el Evangelio. Porque realmente las comunidades cristianas son las primeras comunidades que deberían hablar de lo que va mal, pero deberían hablarlo con gracia, escuchándonos, llevando las cargas los unos de los otros. Y al mismo tiempo los cristianos somos los primeros que debemos cuidar a los que sufren, tener compasión y empatía, incluso por aquellos que podríamos considerar nuestros enemigos. Este año me impactó muchísimo una película que a lo mejor algunos habéis visto, que se llama Sentimental Value, el valor sentimental, ¿no? El director es Joaquín Trier, ¿no? Y nos dibuja esta narrativa sobre el trauma, ¿no? De una familia bien acomodada, culta, ¿no? Pero que poco a poco se va desglosando, ¿no? El dolor realmente que lleva esta familia durante décadas, por la guerra, por los malos entendidos, por no poder empatizar con el dolor de otro, ¿no?
Y te sorprende, como en toda la tradición de este cine trascendental, ¿no? Como pasa con tantos otros directores, ¿no? Estas personas que de repente, sin venir a cuento, ¿no? Acompañan a las personas en su dolor, en su tristeza, ¿no? Y realmente es una película, aparte que también habla sobre la oración, curiosamente, y de la necesidad que tenemos de ser vulnerables para poder seguir adelante, ¿no? Y poder tener una vida realmente digna, ¿no? Lo que me llama la atención es Trier, cómo él empezó a pensar en esta película, ¿no? Y dice que lo punk, lo irreverente ahora, dice, es ser amable. Hacerse vulnerable dice que es ahora ser rebelde, ¿no? Porque echa en falta, ¿no? Esa empatía. En una cultura tan polarizada, los cristianos creo que tenemos mejores razones que Trier para poder dar la otra mejilla. Puede que en la universidad, en el instituto, el que da más fuerte es el que se sale con la suya. Puede que en tu trabajo, el que exige más, el que hace trampas para sacar lo bueno, puede que parezca que está ganando la batalla. Pero déjame decirte que hay un Señor que lo ve todo, que cabalga sobre los cielos y considera a cada uno de sus hijos. Y no te descuida. Él te acompaña. Mientras desciendes, Él está contigo. Él sabe lo que tú has hecho. Él no te pide nada que Él no haya hecho 1000 veces más. Y luego también, recuerda que hay esperanza y que con Él subirás también. Ojalá pudiésemos los cristianos en Sevilla, aquí en Santiponce, tener esto en nuestro corazón de tal forma que podamos descender con los que caen y ayudarles a subir en el poder del Señor. Y si dudas de eso en esta mañana, si crees que no puedes ayudar a esas personas, si te miras a ti mismo como yo y dices, ¿yo a quién voy a ayudar si soy así? Recuerda, no es en tu fuerza, es en el poder del Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos. Que pueda ser ese nuestro testimonio, hermanos, en esta mañana y en estas próximas semanas. Que podamos ser verdadera familia en Cristo entre nosotros. Dice el Señor que Él es el que no deja desamparado a nadie, que Él crea familia para los que no tienen familia. ¿Es eso real en nuestras iglesias? ¿O solo lo vemos de domingo en domingo? ¿Es real poder tomarnos un café y hablarnos como hermanos y hermanas? Hoy hemos estado hablando de la morada de Dios, pero sabéis que en España tenemos una crisis con las moradas, precisamente. Una crisis de la vivienda. Y los cristianos tenemos dos opciones. O nos vamos a las afueras a seguir buscando pisos más baratos, casas más baratas, o podemos empezar también a orar y pensar cómo el Señor nos puede utilizar en la ciudad para hospedar, para dar un lugar a aquellos que no pueden permitirse vivir aquí. Es una reflexión, no es una tarea, no es un deber, pero creo que los cristianos tenemos mucho que decir en esta crisis. Hay cuestiones y factores que hay que considerar, por supuesto, pero ojalá los creyentes podamos ser aquí en Santiponce y en Sevilla un hogar para el que no tiene hogar. Hermanos, pidamos al Señor que confirme su obra en nosotros, como termina este salmo. Es así como las demás naciones glorificarán al Señor. En nuestros trabajos, en nuestras casas, que allí donde todos quieren subir a lo más alto a cualquier coste, nosotros bajemos a lavar los pies de otros, expresando así la gloria del Dios que cabalga sobre los cielos, que ha dado su vida por los rebeldes y ahora es Señor de todos los montes y collados. Hermanos, el Dios de Israel, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro vigor. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por que tú eres quien confirma la obra que tú has empezado. No a nosotros, Señor, sino sea a ti dada toda la gloria. Perdónanos por nuestro orgullo, Padre. Perdónanos, Señor, por tomar el poder y ponernos en un lugar alto, sin atender, Señor, lo que tú nos has llamado. Te pido, Padre, que tú ayudes a todos los que estamos aquí, Señor, a reconocer que sin ti somos un pueblo vagando por el desierto. Ayúdanos, Señor, a bajar de esos estandartes que hemos puesto en nuestras propias vidas. Y que en esa muerte a nosotros mismos, Señor, que podamos menguar
para que tú puedas crecer y glorificarte en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, que el mundo pueda ver al Rey que adoramos a través de nuestro servicio, Señor. Que a través de el amor que damos a personas que no merecen amor, Señor, el mundo pueda saber que tú eres el Dios de amor. Padre, que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos ayude a poner nuestra mirada en Cristo Jesús y no en otras cosas. Que sea así, mirando y contemplando la cruz y la resurrección, Señor, de tu Hijo. Que nuestro espíritu tome aliento y podamos, Señor, seguir cultivando relaciones cruciformes a la imagen tuya, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.